Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 2 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros, arrancando semana, una semana por supuesto muy importante en la que terminaremos escogiendo presidente de la República, el 49º presidente de la República. Lo escogeremos el próximo domingo, aunque sea con 1% de participación, aunque sea con un voto de diferencia. Tendremos ya nuevo presidente de la República. Son las 2:03. Yo quiero invitarlos a que nos sigan a través de Radio Monumental, a que nos sigan también a través del Facebook de Noticias Monumental y además que puedan comunicarse conmigo a través de Twitter, en mi Twitter personal, que es @RandallRiveraV. Así es que gracias por estar con nosotros. Esta semana además será será semana de debates. Mañana a las 11 de la mañana el debate monumental, que será en la Universidad Latina de Costa Rica, transmisión monumental desde las 10:45 de la mañana y también a través de Canal 11. Y el próximo viernes 8 de la noche será el último de los debates aquí en Repretel, en Canal 6 será ese último de los debates. Yo quiero saludar hoy a don Cristian Bonilla, que es el decano del Campus Creativo de la Universidad Latina, y a Jorge Rodríguez, que es el coordinador de relaciones institucionales de la universidad, porque se ha presentado ya el reporte número 13 del Observatorio de Comunicación Digital entre otras, la Universidad Latina de Costa Rica. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall, a los oyentes y la gente que nos sigue también en redes sociales. Muchas gracias por la invitación y bueno, muy contentos de poder comentar también los detalles de redes, sobre todo en esta recta final también de campaña. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Don Jorge, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muy bien, usted, Randall, un gusto poder estar con ustedes y con las personas que siguen Matices. Muchas gracias por estar conmigo también. Gracias a las personas que reportan sintonía, a Félix Molina, que lo hace desde Acerrí, a Lupe Monge, que dice aquí en sintonía, a Joseph Hofmeister, que nos reporta también, dice que no le gustó la entrevista que le hice yo a don Rodrigo Chávez esta tarde en Noticias Repretel. Eddie Castillo dice, buenas tardes en Cartago. Guillermo Ramírez, saludos ticos. Yenori Cordero, buenas tardes Randall, gracias igualmente. Isaac Vladimir Mora también. Gracias Warner, a Isaac si le gustó. Warner Loría dice saludos desde la Valencia, a Juan Barbosa, a Esteban Chinchilla, vamos a ver, a Edgar Vargas, a Manuel Rodríguez, a Gustavo Martín Fernández, a José Martín Morales, a José Antonio López, Luis Sandoval. Gracias a todas las personas, a Silvia Cordero en Grecia, saludos Silvia, igual que a Paulo Alfaro, a Jesús Andí, que dice qué vergüenza, cómo trató de bajarle el piso a don Rodrigo Chávez en la entrevista. Bueno, gracias. Yo me esperaría también al miércoles a la otra entrevista para que me digan eso y al debate que será el próximo viernes. Muchas gracias por estar con nosotros. Cristian, por favor, recordanos cuál es el objetivo del informe, del reporte, para que todos entendamos de qué vamos a hablar hoy en Matices. Cristian, por favor. Sí, como hemos explicado en otras ocasiones, el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina tiene como propósito hacer un estudio de social listening. Los estudios de social listening regularmente lo que se hace es setear herramientas que pueden hacer escucha de la conversación digital, pero en web pública. Esto quiere decir que no se pueden revisar, por ejemplo, redes sociales con perfiles privados
o conversaciones privadas de WhatsApp, sino lo que está disponible en web pública. No regularmente son las redes sociales más populares o que tengan esta opción, digamos, de poder hablar públicamente, y los medios de comunicación, por supuesto, sus sitios web y todas estas herramientas digitales lo que hacen es escuchar, valga la redundancia, toda la conversación digital, y nos permite de una u otra manera pues categorizar, en este caso, por los dos candidatos que están disputando la segunda ronda, y a partir del volumen de la conversación, pues también determinar el sentimiento que genera la conversación digital. Muchas gracias, Cristian. De hecho, Jorge, es muy interesante porque este segundo reporte cae en una semana que es crucial, ¿verdad? Donde ciertamente tenemos los debates más importantes del país, pero además existe una herramienta que no existía antes, que ya lo hemos hablado en otros programas, ha venido a configurar, digamos, la manera de leer la actualidad, que son las redes sociales, a 6 días de las elecciones nacionales, ¿no, Jorge? Efectivamente, Randall. Y no solo lo que usted señala es importante, sino que hay que pensar lo siguiente. Esta es una campaña en la cual algunas mediciones dicen que el 75% de las personas que podrían votar no sienten simpatía por ninguno de los dos candidatos. Entonces, los debates que han venido tomando un protagonismo cada vez mayor y las reacciones a esos debates que se miden gracias a instrumentos como los de inteligencia artificial que sirven para esto que Cristian explicaba, que se llama social listening, de alguna manera dan herramientas adicionales para entender en una elección en la que ya estamos efectivamente en la recta final. Hay una cosa muy interesante ahora que se llama el postdebate. ¿Verdad? Antes era el debate, ahora también hay que tomar en consideración, y además los medios lo tenemos que tomar en consideración, porque normalmente no lo medimos como parte, digamos, de nuestra audiencia, es de que del debate que dura 1 hora y media, 2 horas, digamos, después hay gente que saca extractos y esos extractos dan y dan vuelta. Incluso a veces llegan más, Cristian, que el original. Eso alguien me dijo, llamémosle postdebate, será el análisis entonces, pero que es muy importante porque eso alimenta y da vuelta a través de las redes, Cristian. Eso es definitivo, y lo que hemos notado también, por lo menos en la primera ronda electoral, es que ese postdebate tiene un efecto directo en el círculo más cercano de cada persona. ¿Por qué? Porque regularmente estos fragmentos de video o lo que dijo el candidato tal o cómo le respondió es lo que se comparte regularmente en los círculos más cercanos y causa un efecto sumamente importante de influencia, sobre todo para los que no vieron las 2 horas de debate y se van a quedar solamente con esos 10, 15 segundos o con el meme. Y eso pues definitivamente tiene una repercusión directa, a veces incluso en la decisión de voto. Recordemos que para la primera ronda la mayoría de las personas que estaban indecisas se decidieron la última semana, prácticamente previo a los debates televisivos más importantes del país, y eso pues marca de una u otra manera también la influencia directa sobre esa intención de voto. De hecho, este reporte, que recordemos, mide, digamos, de lo que se habla en redes y de lo que se habla de los candidatos en redes, no de quién va ganando en redes. Ese no es el objeto del estudio, pero ciertamente, don Jorge, con algunos datos que ustedes nos van a adelantar, uno puede extraer que sigue siendo lo polémico, lo anecdótico, lo extraño, los ataques, lamentablemente, lo que sigue dominando, al igual que en los espacios formales, digamos, de comunicación, y son los que dominan las redes sociales, don Jorge. Tal como usted lo señala, y me gusta mucho esa expresión que usó, tal como en los espacios formales, porque precisamente en el debate hay reglas, hay 1 o 2 personas que moderan, ¿verdad? Entonces, aunque el candidato quiera seguir hablando, el tiempo no se lo permite, ¿verdad? En cambio, en redes sociales las personas se sienten absolutamente libres, a veces quizás perdiendo de vista más bien que hay limitaciones de carácter legal en poder ofender a la gente o decir ciertas cosas, pero la gente se siente libre de decir y repetir. Y ahora que ustedes hablaban del postdebate, recuerdo uno de los debates provinciales que hizo Monumental con las candidatas y candidatos a diputados, y recuerdo un caso que me pareció emblemático. Una candidata que finalmente no resultó electa diputada había tenido una participación muy destacada y le hacen la última pregunta
y se equivoca en la respuesta. Esa edición de ese video, a mí me debe haber llegado unas 15 o 20 veces, ¿verdad? Y yo no soy elector de esa provincia, valga decirlo. Entonces, la gente recordó solo ese momento. Entonces, ahí hay una relación muy importante en qué medida este otro espacio se convierte, como bien dice Randall, no es una medición sobre el respaldo electoral, pero de alguna forma nos dice por dónde va la tendencia, qué le gustó a las personas, qué le incomoda, y bueno, ahí hay un tema muy interesante que justamente estamos, y ya Cristian nos contará después, tratando de explorar. Sí, claro, de hecho, Cristian, entramos de una vez con el reporte. ¿Qué nos dice el reporte, este reporte número 13? Sí, nosotros hemos venido desde septiembre seteando las herramientas, revisando y precisamente, sobre todo, estar escuchando esa conversación, determinando los momentos claves. Para este reporte, ¿qué nos focalizamos? Claramente en los dos candidatos que están en segunda ronda, y algunos de los resultados más importantes es sobre todo de cuáles fueron los momentos en los cuales se generó ese volumen en la conversación, y posteriormente también a raíz de un informe preliminar que presentó el grupo de observadores de la OEA en la primera ronda, donde hablaban de que identificaron violencia en términos de redes sociales. Entonces, para esta segunda ronda también hemos seteado las herramientas para poder tipificar o clasificar todo el volumen de la conversación negativa, y de esa manera pues también determinar cuáles son los drivers que dicen en temas de social listening, o cuáles son los elementos más importantes que la gente está determinando como elemento de la conversación digital como un aspecto negativo. Ok, podemos identificar, Cristian, aquí adelantando algunos de los resultados, cuáles son los eventos que generaron mayor volumen de conversación en redes sociales en estas últimas semanas o 15 días, Cristian. No, lo seteamos desde el 1 de marzo hasta el 24, hasta el jueves. Okay. Hasta el jueves anterior, ahí cortamos, y estamos haciendo ahora muy rápido para sacar uno más el miércoles, incluso con los resultados de mañana del debate de Monumental también. Sí, logramos identificar, por ejemplo, que para don José María Figueres, los eventos que generaron mayor volumen en la conversación estuvo primero estas reuniones que hubo con la Alianza Evangélica, y que se hablaba incluso de poder tener una oficina de temas relacionados con la fe en Casa Presidencial. El viaje a República Dominicana, que también generó muchísimo volumen en la conversación. Eso fue a inicios de marzo. Para el 11 de marzo en adelante hay algo bien interesante, y es que don José María ha insistido en temas de hablar de temas de ideologías de género, que va a eliminar todo esto de los planes del MEP, y a su vez es muy interesante, ¿verdad? Estos temas a nivel de comunicación, porque en la mañana el candidato ha dicho una cosa y en la noche ha grabado un video con su candidata a vicepresidenta, donde dice que no, que los temas de derechos humanos se van a mantener tal cual. Esos hechos particularmente le han generado bastante volumen. A mediados de marzo sale una información sumamente importante, donde se habla de que la jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional gastó 1 millón de colones en gasolina en 2 días, y este hecho particularmente dispara nuevamente la conversación digital, en este caso, aunque no es directamente con el candidato, pero sí de su partido político. Y finalmente, los debates que se dieron la semana anterior de los medios de comunicación, que también generan pues ese volumen. Para don Rodrigo Chávez hay menos hechos, ¿verdad? Pero muy puntualizados, eso sí, en cosas que de una u otra manera también le han generado pues ese volumen. En primera instancia, la investigación que han realizado los medios de comunicación en torno a esta estructura paralela de financiamiento de la campaña del partido don Rodrigo Chávez. En varios momentos de la conversación durante el mes fueron los picos importantes de esa conversación. Y además los debates también, como bien lo había mencionado. Y un hecho que definitivamente para nosotros a nivel digital marca un hito, es la publicación hoy hace 8 del video que se ha denominado como Salto al Vacío, y que claramente pues ha concentrado la conversación digital, un poquitito pausada por los partidos de la selección nacional, pero que no dudamos que también será tema en los próximos debates. Curiosamente me parece interpretar, Cristian, si no por favor me corregís, que las polémicas se le hacen más ruidosas a José María Figueres que a Rodrigo Chávez. Particularmente así ha sido durante toda la campaña política, incluso en primera ronda
recordamos los hechos que generan mayor volumen en la conversación y estuvo siempre involucrado el candidato verde y blanco. Por ejemplo, el video, así recién comenzando la campaña, el video de doña Cristiana Figueres refiriéndose a un tema familiar, el video también de don José María en el Mercado Central, otro video de campaña que ha sido también una recurrencia de este periodo electoral, donde se utilizó la imagen de una señora en condición socioeconómica difícil y que también se polemizó bastante. Han sido realmente mucho volumen en la conversación, pero lo que también hemos notado y son parte como de algunas conclusiones a las cuales hemos llegado, que de una u otra manera este volumen en la conversación al candidato liberacionista al menos no le han afectado en forma directa para mantener su voto duro, ¿verdad? O el voto liberacionista tradicional, que todo este tipo de cosas pues le importa muy poco. Sí, Jorge, sigue siendo muy interesante cómo ya en la última semana la conversación no se basa en una propuesta súper novedosa, explosiva, un tema que el candidato haya intentado colocar en la narrativa como un tema dominante, sino a meras cosas, eventualidades, digamos, que surgen en medio de la campaña que uno no podría, digamos, planificar con esa claridad, pero además siguen sin ser propuestas, ni ideas siquiera. Pareciera que nos va ganando la casuística, ¿verdad? Lo que ocurre cada día, como apuntaba Randall, en el sentido de que la estrategia, que no digo que no haya en ambas partes, ha sido una estrategia que no ha podido sobrepasar lo que ocurre por las circunstancias del día a día. El tema del video, por ejemplo, si es que se hizo, quien quiera que lo haya hecho, con el afán de perjudicar a don Rodrigo, su resultado fue al revés, perjudicó a don José María. Y es que en el caso de don José María, como apuntaban ahora, siempre se dio por ganador, o por lo menos por ir encabezando las encuestas. Entonces era el candidato a atacar, número uno. Número dos, tiene un periodo de casi 20 años de estar siendo señalado por presuntas acciones que manchan de alguna manera su credibilidad frente al electorado. Entonces cada nueva cosa renueva, ¿verdad?, los viejos lodos. Y ahora en el caso de don Rodrigo, pareciera que la campaña de Liberación Nacional está muy enfocada en atacar sus posibles flancos, que curiosamente, como bien decía Randall, no parecieran de momento estarle dando ese resultado que se esperaba. Hoy sale una publicación sobre por qué hubo una reacción negativa sobre su nombramiento en Brasil y que fue detenido por el Banco Mundial evitando que se concretara. Pero no sabemos si eso va a tener un efecto, particularmente porque es una variación de un tema ya conocido. Sí, de hecho, Cristian, permíteme detenerme en cada uno de los eventos. Voy a empezar con José María Figueres. El video, ¿verdad? Digamos, eso le generó un ruido enorme. No han logrado dominar en ninguno de los tres eventos, ni en el video, ni en el viaje a República Dominicana, ni en el gasto en gasolina de María José Corrales. En ninguno de los tres han logrado posicionar un tema que ellos quieran posicionar en el top del ruido en redes sociales. Pero en el tema del video, le cayó todo el peso, lo haya hecho, que no haya hecho, como decía Jorge, a Liberación Nacional y al candidato como figura política. Entiendo que no como no el nivel reputacional, Cristian. Sí, correcto. Algo importante, y por eso también son las herramientas de social listening, permiten exactamente eso, identificar cuando están hablando de uno, en este caso de un candidato, el A o el B, y cómo están hablando y en qué volumen están hablando. Si mucha gente está hablando de un tema, hay que ponerle atención y reaccionar de forma correcta según también los manuales de comunicación en términos generales para atender la crisis y demás. Y lo que hemos notado particularmente en el mes de marzo es que más bien se va haciendo más intensivo el volumen en la conversación y señalando en forma directa al candidato, aunque no haya sido la persona que haya hecho el guión. Por ejemplo, en este caso, ninguno de los candidatos son los que arman los guiones o los que filman, para nada. Pero todo el peso político, efectivamente, o el precio, digamos, de esto se lo están cobrando de una otra manera
al candidato liberacionista desde el mismo lunes en la noche, que identificamos incluso el momento en el cual se empezó pues, a compartir. Fue el lunes en la noche y nos dio bastante temprano en la madrugada del martes, porque ya el volumen era muy importante, y ese tipo de cosas que para nosotros dentro de la investigación de redes sociales nos alerta, definitivamente debería estarle sucediendo también a los comandos de campaña cada vez que encuentran algún tipo de estos escándalos, y saber reaccionar de forma pronta, sostenida y con un mensaje coherente, que también es de las cosas que le han cobrado, por lo menos en el caso de este video del salto al vacío como tal. Y lo importante otra vez es que el espacio de redes sociales se convirtió ahí, el espacio para compartir el video. No salió publicado en ningún medio tradicional, no hubo pauta, se filtró en las redes sociales y las mismas redes sociales se encargaron de difuminarlo. ¿Y qué tal? Bueno, Jorge, no sé si quieres agregar algo al video, ya nos habías mencionado algo, pero no sé si en este punto en particular quisieras agregar algo. No, justamente lo que habíamos señalado. Ok. Cristian, el otro tema es el viaje a República Dominicana, ¿verdad? Que también intentan bajarle, digamos, el tono de discusión a una cosa fuera de campaña, no lo logran, y sigue siendo, o pasó siendo el tema durante varios días, uno de los temas que le generó más ruido a José María Figueres. Sí, también es otro hecho que definitivamente se ha visto también a lo largo de la campaña una serie de errores por parte de los comandos, ¿verdad? Y hay algo importante también, y es que en términos generales en redes sociales las personas quieren, voy a decir una expresión un poco fuerte, quieren sangre, ¿verdad? O sea, quieren correr, ver la cabeza de alguien caer, en este caso que pues lleve el peso del error. Y por ejemplo, en primera ronda, el anterior jefe de comunicación del Partido de Liberación Nacional, pues se le cobró ese puesto también por un video precisamente, y digamos de que la crisis pasó un poco más rápido. En estos casos en los cuales no ha existido esa persona a la cual diga, sí, él es el responsable o la responsable de que esto haya sucedido de esta manera, ¿verdad? No más dejado un resultado, nos parece que contraproducente para los objetivos también del partido, que es que la gente confíe, se termine de decidir por la propuesta del partido como tal, y se centra más bien la conversación en otros temas totalmente diferentes a los que la misma campaña quiere que se ponga atención. Jorge, en este tema del viaje a República Dominicana, mi percepción es que al inicio no se entendía bien, digamos, cuál era la polémica, y es la conferencia de prensa donde ellos nos dan más datos a todos, donde se empieza a subir el tono de esa polémica, contrario a lo que ellos pensarían. Viajé con el tesorero, me regalaron el tiquete o el viaje, es decir, eso alimentó curiosamente desde la información oficial el escándalo en redes. De alguna manera, a mí esto siempre me recuerda, y pongo el ejemplo de los partidos de fútbol, que siempre es más fácil criticar estando uno en la casa al que no hizo el gol, que estar ahí y tratar de hacerlo. Pero visto desde el sillón de la casa, quedan muchas dudas sobre la estrategia de comunicación y sobre su efectividad, ¿verdad? En primer lugar, hay algo que por lo menos a mí me resulta muy difícil de entender. ¿No era más sencillo salir desde el inicio y decir, el candidato va a hacer un viaje con tal objetivo para tales propósitos? Yo lo escuché justamente un día de estos decir, mire, aquí no hubo nada oculto, el viaje se hizo como debió, se pidieron los permisos. Bueno, si no había nada oculto, como probablemente no lo haya, ¿por qué entonces no se hizo a tiempo el aviso? ¿Verdad? En un momento en que la campaña es tan sensible y en donde hay tantos elementos que podrían malinterpretarse. Y yo lo que no puedo entender es cómo un partido como Liberación Nacional, con 75 años de trayectoria, con gente que esta no es su primera campaña, ¿verdad? Que ha pasado por no sé cuántas en todas las posiciones, no pudo advertir a tiempo el riesgo de un evento como este, más en un momento de una etapa tan cerrada, y que, como bien apunta Randall, ellos mismos se encargaron de conseguir la tapa de una olla para hacerle viento al fogón. Sí, realmente es muy interesante. A mí me llamó mucho la atención, como había ruido, pero no era tanto. Hacen la conferencia y el ruido se va hasta arriba, contrario a lo que la lógica me diría. Ellos decían, para terminar con Figueres,
el tema del gasto de la gasolina de la jefa de fracción, María José Corrales, también se le pega. Es que esa era mi impresión inicial, que, Cristian, los escándalos se le pegan al candidato de Liberación Nacional. Sí, y hay algo que también no es un secreto para todos, pero que está muy relacionado con el tema de la percepción que tienen las personas acerca de los candidatos. Incluso ahora en la segunda parte podremos ver cómo la gente ha tipificado los comentarios negativos para un candidato u otro, pero definitivamente para el caso de José María Figueres, cualquier situación que sucede en su partido inmediatamente le está afectando. Claramente en este proceso ha existido el destape o la publicación de temas como Cochinilla, el caso Diamante, Azteca, etcétera, y esto directamente cobra el electorado en comentarios negativos en contra del candidato, y este caso particular, sobre todo por un tema sensible, como el tema del aumento de los precios generales de la gasolina, y que los padres de la patria están saliendo ahora las noticias relacionadas de gastar un tanto en tanto tiempo y demás, por supuesto que causa pues esta reacción, que eso es importante también en redes sociales. Hay algunos sentimientos que generan normalmente cosas virales, y la ira es una de los detonantes en términos generales de la conversación en redes sociales. Entonces estoy seguro, si don Randall hoy en la noche, Noticias Repretel nos dice, viene nuevo aumento de la gasolina, las repercusiones en redes sociales de esa noticia publicada en redes va a ser probablemente el triple de decirnos, no sé, hay un nuevo plan para el zoológico Simón Bolívar, ¿verdad? Porque no causa ese furor, ¿verdad? Esa cólera, esa ira de la gente. Entonces efectivamente coincide esta furia de las personas con el tema coyuntural del precio de la gasolina, y inmediatamente esto se lo cobra la gente al candidato del partido, que en este caso pues sale la denuncia en particular. Sí, que a mí me sigue, yo insisto en este punto, no quiero ser majadero, pero Jorge, ¿cómo si se le... Sí se le pegan los escándalos al candidato? No importa cuál sea ese escándalo, Jorge, simplemente tiene que ser político para que se le pegue a Figueres de alguna manera. Correcto. En el caso, yo creo que de don José María hay dos elementos. Uno, que como decíamos, tiene muchos años participando en esto, y su exposición ha tenido un contenido negativo importante. Entonces, automáticamente se le siguen pegando. En el caso de don José María, lo voy a decir así, hay una presunción de culpabilidad, no de inocencia. O sea, la gente asume que él está involucrado en algo de esto, aunque no tenga que ver. Y lo otro, como apuntaba Cristian, hay un elemento interesante aquí y que no se puede perder de vista. Alguien dijo, quizás un poco alegremente, que don Rodrigo era un candidato antisistema. Es evidente que eso no es así, ¿verdad? Conceptualmente no es así. Pero sí pareciera que don Rodrigo ha sabido canalizar el descontento de la gente que le resiente muchas cosas a eso que llamamos sistema. Entonces, cuando la gente tiene que sacar 5 o más colones, o 10, o 15, o 20, o 100, o 1000, para poder compensar lo que antes llenaba de combustible, siente probablemente un gran rencor cuando ve que hay una persona en la Asamblea Legislativa que puede gastar 500,000, 1 millón, 2 millones o 3 millones, aunque eso sea legal, aunque eso se pueda justificar, y automáticamente por ser Liberación Nacional se lo endosa a su candidato. Don Rodrigo tiene ahí la enorme ventaja de que su partido, que no es suyo, ¿verdad? Él llegó, digamos, como invitado al partido, es un partido muy reciente, no tiene un historial, no puede tener cosas que le manchen, excepto el tema que ha surgido del financiamiento y que está en discusión, y por lo tanto en eso lleva una enorme ventaja frente a los cuestionamientos que se le pueden hacer a Liberación Nacional y a don José María, que como bien dice Randall, se le pegan todas las pulgas. Son las 2:31. Permítanme ir a la primera pausa comercial. Regresamos con los 3 top de ruido de Rodrigo Chávez, que también los mide el estudio y el reporte, y que además hay uno en común. Son las 2:31. Ya regresamos con más demandas. La radio de Costa Rica, 2:36. Muchas gracias por estar con nosotros.
Estamos analizando el último reporte del Observatorio de Comunicación Digital que se generó el día de hoy y que nos brinda los datos desde el 1 de marzo hasta el 24 de que se habló de los candidatos en redes sociales. La primera parte del programa analizamos qué le hizo ruido a José María Figueres en redes sociales. Vamos con don Rodrigo Chávez, porque el primero de los puntos, Cristian, tiene que ver con el fideicomiso, esta estructura que la Fiscalía cree que es una estructura paralela, por eso abrió una investigación penal para determinar si hubo donaciones fuera de la ley en la campaña de Rodrigo Chávez. Cristian. Sí, correcto. Eso es bien importante para el mes de marzo porque anterior a esto realmente el tema no había salido en temas de conversación digital, había estado muy concentrado sobre todo en temas nuevamente del acoso sexual y una campaña que incluso se generó en redes sociales denominada Rodrigo Chávez Renuncie, promovida de una otra manera por un colectivo que pedía el tema del candidato a renunciar por temas ya escuchados del Banco Mundial y las acusaciones que tuvo. Para el mes de marzo parece ser que el tema cambia de sintonía y más bien ha estado la conversación digital concentrada en el tema de las denuncias y la investigación periodística que se ha hecho alrededor de esta estructura paralela. Obviamente las personas han comentado a favor, en contra, y aquí también lo que hemos detectado es también en redes sociales un ataque directo también a algunos medios de comunicación que son los que han liderado este tema en particular y que llama poderosamente la atención también porque comienza entonces una atención ya no solamente del candidato sino también de sus partidarios en redes sociales a hablar en contra, en este caso también de los medios tradicionales al menos. Sí, Jorge, eso también es interesante porque es un tema que no es sencillo de entender. Es decir, explicar como medio de comunicación que se investigue una estructura paralela, digamos, conlleva el reto de explicarle a la población cuáles son los requisitos o la legalidad con la cual se mueven las donaciones, Jorge. Efectivamente, y las personas, sobre todo quienes son partidarias de don Rodrigo, consideran que esto se está haciendo para perjudicarlo. Lo que ocurre es que, vuelvo al ejemplo del fútbol, aquí hay unas reglas que están puestas de previo, mucho antes de que existieran don Rodrigo y don José María como candidatos. Y esas reglas establecen que el financiamiento a los partidos políticos no pueden provenir de empresas o de personas jurídicas y que tienen ciertas restricciones, ¿verdad? Que deben ser en el periodo de campaña, que tienen que ser inscritos, en fin, otra serie de detalles. Entonces, el tribunal lo que está haciendo es actuando sobre la presunción, o sea, que cree que puede haber habido algo que no es conforme a esas reglas y que por lo tanto debe ser analizado. Lógicamente, que en una campaña tan tensa, tan polarizada, tan compleja como ha sido esta, se interpreta como un ataque directo, pero efectivamente tiene que ser revisado. Alguna gente ha dicho, bueno, ¿y por qué ahora? ¿Por qué no cuando se hacen las liquidaciones? Es que la noticia ha trascendido muy fuertemente y no podemos perder de vista que al menos una o dos de las personas vinculadas al fideicomiso salió dando declaraciones a la prensa, como también las salieron dando personas que fueron miembros del Partido Progreso Social Democrático y que salen presentando denuncias. ¿Que esto esté motivado en otras intenciones? Pues por supuesto que puede ser, pero refiriéndonos a los hechos, son esos los hechos que tenemos, y al igual que el otro lado, digamos que quienes atizaron el tema estaban cercanos, si no dentro del partido, cercanos a las tiendas de don Rodrigo. Son las 2:40. El segundo tema que le generó muchísimo, y es curioso, así como dije que se le pegaban los temas polémicos a José María Figueres, en el caso de Rodrigo Chávez hay una cantidad de gente a la que no le gusta su manera de ser, ¿verdad? Y eso, Cristian, es muy claro en redes sociales, digamos, tiene que ver con sus rasgos personales. Sí, efectivamente, incluso durante el mes de febrero y marzo, estamos revisando todo el volumen de la conversación negativa, en este caso con mayor atención y etiquetando, clasificando de otra manera
esto, y ahorita podemos referirnos más en detalle de cuáles son toda la gama de cosas que nos hemos encontrado, pero particularmente don Rodrigo Chávez, hay algunas cosas que definitivamente generan este volumen, están relacionados con su personalidad, sobre todo con algunos adjetivos que las personas indican del candidato, pero que esto sale mucho más, sobre todo cuando va a entrevistas o cuando va a algunos espacios, en este caso debates, por ejemplo, y entonces las personas dicen, es que don Rodrigo Chávez tiene estas características, no me gusta, lo siento de esta manera, y sale particularmente, como les decíamos, cuando lo inviten a algunos medios de comunicación, y bueno, creemos de que en la entrevista de hoy del mediodía es probable que vaya a estar saliendo también en estos reportes a partir de ese mismo volumen de gente que dice, qué bárbaro don Randall, en este caso como entrevistador o el medio, o en el otro caso de no soporto al candidato por su actitud, etcétera, etcétera. Sí, que esto también es interesante, Jorge, porque digamos esos eventos que son muy difíciles, o esas situaciones que son muy difíciles de evitar, como que a José María se le pega un montón de cosas por la historia, por la estructura, por su pasado, por todo, también es muy difícil de evitar de parte del equipo de Rodrigo Chávez, por la manera de hablar, por la manera en que se enfrenta a los cuestionamientos y finalmente por los cuestionamientos que se le han hecho, Jorge. Efectivamente, y esto tiene algunos elementos que interesa mucho revisar. Por ejemplo, en el pasado, en la campaña de hace 4 años, don José María se destacó mucho y en el inicio de esta por ser una persona con una gran capacidad de que no le afectaran las cosas, ¿verdad? De que las acusaciones y demás, él las podía manejar con mucha solidez, con mucha entereza. Esta campaña, particularmente en algunos de los debates que ha habido hasta ahora, me da la impresión de que en algunos de los cuestionamientos que le plantea don Rodrigo Chávez y en los ataques que don Rodrigo le plantea, don José María ha tenido, por supuesto, aciertos, pero también ha tenido dificultades para hacerle frente a algunos de esos elementos. Y creo que tiene que ver con lo que se apunta, es mucho la personalidad de don Rodrigo. Que la personalidad de don Rodrigo puede generar, como lo dice el informe, reacciones negativas, pero también mucha gente lo considera muy bien porque es una persona directa, porque plantea las cosas, porque no se anda por las ramas, porque señala gente con nombres y apellidos, y eso pues genera siempre un factor muy importante. Don Rodrigo tiene hasta ahora la virtud política de que efectivamente los males no se le han pegado. Vean ustedes que entre más se le ataca, ¿verdad? Un poco recordando la teoría del encuadre, la teoría del framing, ¿verdad? Hace pensar que él logró establecer un encuadre y que en ese cuadro está pegado la campaña. O sea, no hay forma de salir de él para poder plantear otros temas que arrastren la comunicación. Seguimos ahí. Y cada vez que se le ataca, la gente, y esto creo que es un tema, Randall y Cristian, y por supuesto a las personas que nos escuchan, pero que amerita pensarlo muy bien, desde los medios de comunicación, los señalamientos que él ha hecho al calificar a parte de la prensa como prensa canalla. Entonces, eso ha calado en algunos sectores y algunos sectores dicen no, porque esa prensa lo está haciendo por atacar a don Rodrigo, no en búsqueda de la verdad. Cristian, finalmente en el caso de don Rodrigo, explícame esto, porque el tercer punto que más le generó ruido es el video del salto al vacío, pero quisiera saber si es porque se lo atribuyeron a él, es decir, que es un ruido malo, o simplemente que él logra montarse en la ola que hay negativa contra su candidato para traer, digamos, agua a sus molinos. Cristian. Sí, fue exactamente en esas dos vías. En primera instancia, el tema salió lunes en la noche, martes en la mañana. La campaña de Liberación Nacional se desmarca de la hechura, por así decirlo, de la producción del video como tal, y dice, este es un video de la campaña de Rodrigo Chávez. Comienza martes en la mañana, prácticamente todo el martes ese tema, hasta que un medio de comunicación ya nos da algunas informaciones que claramente ya vinculan la producción del video con el parte del equipo que había producido otros videos de la campaña de Liberación Nacional, y entonces el volumen más bien se vuelve a favor, en este caso, del candidato
Rodrigo Chávez, y hay un respaldo por lo menos de una base de gente con usuarios reales, que eso también es importante, que dentro de la investigación nuestra hemos eliminado todo el ruido que generan los trolls y cuentas falsas y esto. Entonces, digamos, que la gente que estamos realmente tomando en cuenta para el estudio son personas verificadas de una otra manera que son reales. Y sí, efectivamente, al final, digamos, el volumen de la conversación digital, que duró 3 días prácticamente, estuvo concentrado más bien a favor del candidato y atacando en este caso pues, a don José María Figueres. Jorge, en este tema es también muy interesante ese cambio de rumbo, digamos, porque efectivamente al principio se ve envuelto, pero después más bien aprovecha la ola, me parece, la campaña de don Rodrigo Chávez, y se monta en la ola de un ruido que termina siendo a su favor. Efectivamente. Y eso demuestra una agilidad mayor, ¿verdad? Convertir una adversidad en un punto a favor. Quizás inesperado, ¿verdad? En términos de algo que no se veía venir, pero que rápidamente logra variar ese tono. Antes, cuando hablábamos de la estrategia, alguien comentaba que es que no tiene sentido hablar de estrategia en esta campaña porque hay otras cosas en juego. Bueno, es que uno pensaría que la estrategia es, digamos, el planeamiento que hacen los grupos y los comandos de campaña para que su candidato, en este caso, pues tenga los mejores resultados de la manera más adecuada posible con los recursos disponibles. Entonces, por eso es que hablamos de estrategias que a veces no funcionan. Vuelvo al ejemplo del fútbol, ¿verdad? El entrenador que hace su gran planeamiento y al final termina perdiendo 4-0. Entonces, ese tipo de cosas requieren una explicación. Pero curiosamente, y esto es una hipótesis, quizás es un poco atrevido decir que es una hipótesis, es más un bateo con sentido, y me atrevo a decirlo así. Me parece, a simple vista, que en la campaña de don Rodrigo o han tenido mucha suerte, que siempre es muy importante en el fútbol y en la política, o tienen alguien con algún olfato muy bueno para entender por dónde va la cosa y cómo reaccionar, o por lo menos con mayor agilidad, aparentemente, que en la acera de enfrente. Permítanme ir, son las 2:48, a la última pausa y regresamos con 2 minutos donde tal vez logremos hablar de un par de cosas, de la audiencia digital y de la publicidad, si se midió también en este reporte. Son las 2:48, ya regresamos con más de matices. Mañana a las 2 de la tarde estará el politólogo Sergio Araya conmigo, analizando lo que será mañana el debate monumental. Vamos a la pausa y ya regresamos. La radio de Costa Rica. Analizamos hoy el reporte del Observatorio de Comunicación Digital que se emitió hoy. Es un reporte que incluye desde el 1 de marzo hasta el 24 de marzo. Intenta entender e identificar qué es lo que genera ruido en relación con las elecciones nacionales en las redes sociales. Cristian Bonilla, ¿qué resultados tenemos en ese reporte respecto a la audiencia digital, es decir, a la gente que ve redes, y también a la publicidad de ambos candidatos en esta etapa? Cristian. Sí, para este reporte que está ya disponible en la página de la Universidad Latina, si alguien quiere tener acceso a él, ulatina.ac.cr, en la parte principal le aparece ahí el reporte del Observatorio Digital, lo puede descargar y los anteriores sin ningún problema. Aparece en este reporte particular la audiencia que tuvieron ya los 2 debates hechos por medios de comunicación, y con un dato muy interesante que también es de las cosas que nos permite este tipo de estudios determinar, es el volumen en la audiencia, de una otra manera, de los debates, que para los 2 medios de comunicación que ya organizaron debates también en primera ronda, duplicaron prácticamente esa cantidad de personas que los vieron. Obviamente para segunda ronda no tenemos tantos debates como hubo en la primera, pero de inicio ya provoca un interés particular de las personas a conectarse mucho más tiempo incluso que la vez anterior, y con un efecto muy importante prácticamente de 3 o 4 días, que eso no había sucedido la vez anterior, porque casi que había un debate diario. Entonces lo que pasó en el debate de hoy, por ejemplo, si quedó hoy, viene el de mañana, pero estos, como solamente hubo 2 la semana anterior, tuvo ese efecto, y bueno, esta semana tendremos otros 3. Y el otro dato importante es la participación de las personas. Hay 3 niveles de involucramiento de la gente en digital.
el primer nivel, el más sencillo, es poder dar un like o un me enoja o un me entristece mientras la gente está viendo la transmisión de Facebook. Y esto tuvo, en general, todo el tema de reacciones y participación de la gente tuvo un aumento del 24% de participación. O sea, la gente no solamente lo vio, sino que estuvo mucho más activa. El segundo nivel de participación son comentarios, como todos los que están poniendo en estos momentos en la transmisión del Facebook de Monumental, que son muchísimos los comentarios. Ese es el segundo nivel de involucramiento, porque dar un like es muy fácil, es un clic. Ya un comentario involucra escribir cosas. Y en el caso de los comentarios, pues se nota también un crecimiento importante. Para que tengan una idea, en ambos debates promediados estamos hablando de más de 30,000 comentarios en la hora y media, 2 horas que duraron los debates, lo cual está por encima incluso del promedio que hubo en primera ronda. Y finalmente el otro nivel de compromiso que tiene la gente es compartir. O sea, no solamente ver la transmisión, sino que yo lo comparto con mi red social para que otros lo vean. Y en promedio casi rondó los 900 compartidos, lo cual también es muchísimo. La gente normalmente comenta, da likes, pero compartir ya es como el nivel máximo. Pero sí, lo que nos llama la atención, por lo menos así a priori, es que la gente pues está muy interesada y esperamos claramente a partir de mañana que ese interés también se duplique. Sí, Jorge, indudablemente lo que significa es que la gente está interesada. Si yo lo cruzo con otras encuestas, está interesada, pero no sabe qué hacer. Alguna de ellas, entonces, simplemente busca una luz en esta última semana, Jorge. Efectivamente, hay mucho de eso, la gente que ha oído mucho ruido y que sigue teniendo dudas, porque hay gente que tiene posiciones muy claras a favor o en contra de cada uno de los candidatos, pero hay gente que en medio de este contexto se redujeron sus opciones porque votó por otro candidato o candidata en febrero y ahora se ve la disyuntiva de no votar, votar nulo o escoger alguno de los dos candidatos, y ahí es donde pareciera que el esfuerzo por convencer a esas personas hasta ahora, faltan todavía las encuestas de esta semana, no parecieran estar dando ese resultado, al menos no en variar la intención de voto hasta ahora. Jorge, Cristian, muchas gracias por habernos acompañado hoy. No, gracias por la invitación, se va muy rápido y ahora que solo dura una hora, bueno, se fue volando. Sí, se va más rápido, pero yo no sé si lo están viendo en Facebook, pero realmente gracias, porque hay más de 300 personas conectadas, pero además eso significa una buena cantidad, casi 5,000 reproducciones en la primera hora de emisión del programa. Así es que muchísimas gracias. ¿Con qué canción quieren irse? Eso le toca a Cristian. Señor Bonilla. Sí, tal vez voy a pedir Yellow de Coldplay, que hace poco estuvo acá en el país y que, bueno, esos días la gente sintió en Costa Rica que estábamos muy felices todos. Entonces, por lo menos de arrancar la semana así, de todos felices, todos unidos. Ya después mañana, después de las 10:45, yo no estoy muy seguro, pero arranquemos la semana con Coldplay. Coldplay, Yellow, una de sus canciones más insignias. Así es que, bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Les contaba, mañana estará el politólogo Sergio Araya analizando conmigo el debate de Monumental, que arranca a las 11 de la mañana, pero que tiene una previa transmisión desde las 10:45 y lo transmitiremos también a través de Canal 11. 2:57 en la tarde. Hasta luego, feliz día.